extraña, por decirlo así. ¿Por qué? Y polémica, sí. A ver, lo que pasa es que tú tienes una guagua y claro, todos cuando tenemos guagua, hijos, bebés, queremos que estén sanitos. Por lo tanto, las llevamos y las vacunamos, ¿cierto? Todo esto. O sea, ni siquiera, porque cuando Plan de nacen, vacunación. inmediatamente... Plan de les vacunación. vacunan. No, pero tú sabes que a los 3 meses una vacuna. Sí, no un sé, plan no sé. general. El plan nacional de Hay una nacional, familia ya, que no quería que vacunaran la guagua. Esto pasó en Osorno. No quería. Entonces la directora del Hospital San José, doña Verónica Wall, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valdivia para que obligara a esta familia a que vacunara a la guagua preocupada por la guagua, obviamente. Contra la tuberculosis esa en particular. Además, ¿no? esa en particular contra la tuberculosis. Y, bueno, la ganó en Valdivia y después la familia apeló y fue a la Corte Suprema. Llegó a la máxima instancia que tenemos en Chile para no vacunar a su guagua porque sus creencias, su, no sé. El mercurio, hay mucha gente que cree que... Sí, que la Por el cosa del mercurio. timerosal. Y la Corte Suprema ordenó que vacunaran a la guagua. Esto empezó cuando la guagua tenía 2 meses, ya tiene 5 meses y todavía no lo vacuna. Y no se ha enfermado. Pero si el riesgo está. Entonces ya se supone que tiene un plazo prudente de 7 días para que lleguen a vacunar la guagua. Esta la quieren familia que vacunar. no ¿Pero quería por qué? vacunar la guagua y que se opone a la resolución judicial. Ahora, yo les voy a aclarar... Pero no es cosa que de ellos. No es cosa de ellos. Las resoluciones judiciales en Chile son para cumplirlas. Vinculantes, Nadie claro. puede oponerse cuando un tribunal te ordena una resolución judicial. Y tiene lógica, porque nosotros ¿Y es cuál? el sistema que tenemos. Pero ¿cuáles son los argumentos? Perdón, respóndele. Es que no hay, lo que a pasa es que, a ver, respecto a las vacunas, y esto ha sido un tema... de salud pública y de salud de la guagua, internacional, o preocuparse por la sea, guagua. si tú buscas... Sí, Pablete. Sí, que Vamos Sí, a pero ver... mira, regálame un segundo porque antes que entremos en el debate, Antecedentes. vamos a establecer un contacto con Felipe Guerrero. Felipe es periodista de Soy Osorno, así establecemos contacto con otras regiones también. Felipe, buenos días, mucho gusto. Buenos días, Luis. Buenos días, Katy. Buenos días. ¿Me escuchan por allá? Hola. Sí, perfecto. sí, perfecto. Te escuchamos muy bien. Oye, bueno, a modo de resumen, efectivamente, como bien dicen ahí en el panel, esto comienza en diciembre. La directora efectivamente presenta un recurso de protección a favor del niño tras la negativa de estos padres a recibir la vacuna BCG, las madres ahí del panel la conocerán mejor, que es contra la tuberculosis. Ajá. Resulta que la Corte efectivamente falla a favor del niño y los padres acuden a la Corte Suprema. Esto ha generado bastante controversia en la comunidad de Osorno, muchachos, pero hay un punto de inflexión que lo toca este reciente fallo de la Corte Suprema, que indica que con fecha 22 de febrero, este niño ingresó al hospital con el diagnóstico de coqueluche, o como ustedes bien la conocerán también, tos compulsiva. Tos convulsiva. Sí. Efectivamente. Felipe. Y bueno, y dice ahí, dígame. Sí, es que te quería preguntar, antes de que sigamos desarrollando, ¿cuáles son los argumentos de esta pareja para no querer vacunar a su hijo? Porque eso me parece importante que lo sepamos. Buena pregunta. Mira, hemos hablado como medio con ellos en un par de oportunidades y si bien ellos dan razones un tanto escuetas, ellos se basan, esto lo tenemos en una entrevista, en que han leído textos, han leído libros, algunos textos en internet donde, como ustedes decían, las vacunas podrían tener ciertos metales pesados y ellos acuden a una objeción de conciencia para indicar que no quieren vacunar al niño. Tengo entendido, revisando redes sociales, que hay cierto movimiento, sobre todo en internet, contra esto. Eso es el principal argumento que contrasta, por cierto, con el argumento que indica la directora del hospital. Sí, Dígame. Felipe. No, mira, lo que pasa es que para poner esto en poner esto en contexto, hay una discusión ahí, la Cata me puede ayudar porque ella también maneja el tema, respecto de la funcionalidad de las vacunas y las consecuencias eventuales que pueda tener para la salud. Se vincula Las farmacéuticas. El mercurio. el mercurio principalmente con desarrollo de problemas neurológicos, autismo, pero nada de esto está probado. Nada. Uno puede encontrar 10 estudios que dicen una cosa y al mismo tiempo hay otros 10 que lo rebaten. O sea, no hay consenso científico respecto al asunto. Y la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y la misma Naciones Unidas a través de sus diferentes divisiones de salud siguen recomendando los planes nacionales de vacunación. Sienten que hay suficiente evidencia científica para creer que la contraindicación en el caso de la inoculación es mínima y responde a casos bien específicos, pero no hay un estudio que haya sido probado en 100% y que no se desmienta de que una vacuna causa necesariamente autismo o algún tipo de trastorno neurológico. Hay toda una corriente ahora
contra las vacunas. O sea, en general, que ha sido un tema también que ha abordado el propio Ministerio de Salud, porque es preocupante cuando está toda la población inoculada y protegida contra determinados bichos, bacterias, en fin, que son cada vez más resistentes, además, que hay que decirlo. Y un menor o una guaguita que obviamente tiene mucho menos defensa, está más desprotegido y que además no recibe la inoculación oportunamente, es súper grave para su salud. Oye, pero te quería preguntar, Daniel, para entender un poco más lo de la ley. ¿En qué se ampara la ley para defender finalmente los derechos de ese niño? Pero es que lo que pasa es que si esto es como obvio, o sea, la sociedad tiene que defender a sus niños, tiene que defender a las personas que viven en ella, y los papás no son dueños del niño. Eso es una cuestión que tenemos que tener claro. Ninguno de nosotros que somos papás somos dueños de los niños. El Estado tiende a proteger a las personas y el bien superior del niño siempre va a estar ahí. ¿Y a qué se exponen los papás? ¿Se lo podrían quitar? Se lo van a tomar. Pero mira, ellos podrían ir presos, podrían ser arrestados. Pero mira, tenemos al papá del niño, Héctor Higueras, vía Skype. Vamos a conversar con él y hacerle todas las preguntas pertinentes respecto a este caso que ha sido bastante polémico. ¿Cómo estás? Mucho gusto y gracias por recibirnos. De nada. Hola. Chicos, no los veo, sí. Pero nos logra escuchar, Héctor, ¿verdad? Nos escuchan, ¿no, Sí, Héctor? Fuerte y claro. Sí, primero preguntarte, bueno, gracias por recibirnos. ¿Por qué no quieres vacunar Gracias. a tu hijo? Mira, yo te voy a responder esa pregunta, Katy, con otra pregunta, ¿ya? Discúlpame, tengo un pequeño torpeo aquí porque, ¿ya? Dale. Pero se lo quiero. Mira, ¿tú crees que existe alguna dosis segura del segundo elemento químico más tóxico del planeta en el cuerpo de un niñito de casi 3 años? Quiero que con el sentido común que tú tienes me responda, o ahí el panel me responde esa pregunta. Tú hablas del mercurio. El mercurio, Del sí. mercurio, exactamente. O sea, que el segundo o tercer elemento más tóxico del planeta, después del uranio y del plutonio. ¿Cree que usted que existe alguna lógica médica para argumentar que hay una dosis segura de este producto? Ahora, el mercurio se usa para la conservación de la vacuna, Sí. principalmente. ¿Ya? Es para ¿Ya? que el anticuerpo no pierda su efectividad a la hora de que desarrolle... porque son anticuerpos que están adormecidos y generan ahí Ahora que tu son sistema dosis- inmune responda a eso. Son dosis bajas Pero de son- mercurio. Sí, pero perdona, discúlpame, Héctor, que te pregunte Sí, lo no te siguiente, más allá de lo técnico, como padre, para tomar una decisión tan radical como la que tú estás tomando ahora, me imagino que ustedes esto lo fueron fraguando con tu esposa, con tu pareja, con la madre del bebé, para tomar esta determinación. ¿Cómo ha reaccionado la comunidad en torno a esta decisión? Mira, bueno, la comunidad no tiene mayores conocimientos al respecto, ¿me entiendes? Si tú hicieras una encuesta en un consultorio, en un hospital, de cuántas personas informan lo que significa la vacunación para su hijo o para un menor, yo creo que de 100 personas, una con suerte te puede responder. ¿A qué te dedicas tú, Héctor? Yo trabajo de garzón. Soy ¿Ya? garzón. ¿Y cómo empieza esta inquietud por empezar a investigar precisamente y tomar esta decisión ambos como padres de no vacunar a su hijo? Tuve la suerte, yo creo que fue afortunado, que en realidad no es porque yo me considero más inteligente o algo por el estilo. Llegó esa información hasta cuando tenía 18 años. Hoy día tengo 30 años. Y me llamó la atención, ¿sí? Porque es algo polémico, como ustedes dicen. Ustedes mencionaron al principio de la conversación. Sí. Y eso me llamó la atención, empecé a leer más, no creí del principio, ¿me entiendes? Cuestioné igual como cualquier persona lo hace, pero a medida que pasaba el tiempo iba informándome más, veía claramente que había evidencia no solamente científica, sino que se veía en el cotidiano las consecuencias de vacunación, de tratamiento médico. Héctor, Pero- Héctor, mira, me parece interesante que hay varias preguntas, pero Rodrigo Herrera también te quiere hacer una. Yo estoy fraguando otra en mi cabeza, Rodrigo. Sí, la verdad, Héctor, es que yo entiendo tu punto de vista, a pesar de que acá todos fuimos vacunados, ¿cierto? En varias oportunidades, y la verdad es que es bastante marginal la posibilidad de riesgo de la cual tú hablas y que realmente existe. Ahora, ¿tú no tienes temor, en primer lugar, de que tu hijo vaya a contraer alguna de las enfermedades que se previenen con ¿Y la está vacunación? preparado para que eso? ¿Estás preparado para eso? Y en segundo término, más importante, hay una resolución judicial. ¿Tú la vas a respetar? ¿Tú vas a vacunar a tu hijo a partir de lo que ha dicho la Corte Suprema? No, mi amigo, porque te menciono que no hay ninguna ley en Chile que obligue a la vacunación. ¿Ya? En primer lugar me estoy basando en la ley. Hay sí un artículo, si no me equivoco, que menciona, claro, un decreto, que dice que los niños deben ser vacunados. Pero constitucionalmente sabemos... Pero, Héctor, Dime. a ver, sí, Estoy a ver, escuchando. pero más allá de lo que diga la ley, perdón, más allá de Ya. lo que diga la ley,
¿Tú sientes que tu hijo queda vulnerable a una serie de enfermedades? ¿Han sido objeto ustedes de discusión con algún médico de cómo eventualmente el niño va a poder enfrentar las pestes, por ejemplo, u otras enfermedades infecciosas? ¿Su pediatra cómo lo tomó también? Al contrario, amigo. A ver. Conozco muchos casos de 5 o 6 casos de personas que no han vacunado. La niña de Cire Becerra, no sé si ustedes la recuerdan, ella es el año 2012, en los medios por el mismo tema. Ella, su hija, tiene 4 años y lo único que ha tenido ha sido CO2, resfrío en su corta edad. No ha presentado. Pero, ¿Y tu hijo en particular? Tu hijo tuvo coqueluche, ¿no? Sí. ¿Perdón? ¿Tu hijo tuvo coqueluche? Efectivamente. Yeah. Sí, tuvo coqueluche. Mira, te cuento. Claro, las vacunas en este caso lo que hacen no es prevenir en el 100% las enfermedades para las cuales se están inyectando en este caso. Diseñadas. Pero, claro. Héctor, pero tú tienes, tu hijo tiene pediatra, tiene un doctor que permanentemente lo está atendiendo, y si es así, ¿qué opina respecto a esta determinación que ustedes han tomado como padres? Bueno, por lo menos acá donde nosotros lo hemos atendido, claro, la mayoría de los médicos se han pronunciado en contra de este pensamiento, ¿ya? Esto es un tema polémico en realidad, Katy, que no es fácil de entender, de aceptar, hay que estar informado, Héctor, hay que apasionar un cine. Héctor, hola, te habla Ivette Vergara, ¿cómo estás? Mira, yo entiendo tu aprensión, uno como papá la verdad es que se preocupa de todo este tipo de cosas, claro. Pero claro, la pregunta es otra, porque ponte a pensar que tu hijo está creciendo, estamos metidos en un mundo donde hoy día, por ejemplo, todos los alimentos que vienen del mar están muy contaminados por mercurio. Hay muchos, el agua, las sales, o sea, vas a tener contaminantes en muchas partes. ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, en algún minuto vas a tener que decir, ¿sabes qué? Esto es lo que hay. Todos hemos sido vacunados. Nosotros hemos vacunado a nuestros hijos y la verdad es que probablemente le hayamos evitado mucho más enfermedades que al no hacerlo. Pero también, entonces, ¿cómo tú te vas a enfrentar también a todas estas cosas que se te van a empezar a presentar con respecto a la salud de tus hijos? Mira, bueno, lo que yo discuto principalmente, no sé si tú sabes que el proyecto de ley del que me salen las vacunas está en veto en la Cámara del Senado, ¿cierto? Por orden presidencial, ¿ya? O sea, yo, para empezar como papá, imagínate, el Estado tiene ese proyecto de ley en stand-by, ¿ya? ¿Me están entendiendo? Lo tienen en stand-by. El propio Estado no tiene certeza de lo cuestionable del producto. O sea, yo como padre, ¿qué me queda a mí por hacer? El Estado no me garantiza. Yo mandé 2 cartas certificales de educación pidiendo que se me certifique nada más la inocuidad de las vacunas, que mi hijo no iba a tener ningún síntoma secundario que le pudiera causar, por ejemplo, autismo, ¿ya? El muerte súbita, que son estudios que son consecuencias de la vacuna en estudios independientes. Sí. Héctor, te menciono también, disculpa que te interrumpa, te menciono también que lo del tema de que hay, como ustedes decían, estudios que sí afirman que el timolosal es negativo y que es que no. La mayoría de los estudios cuales afirman que el timolosal no es dañino es patrocinado por los propios laboratorios. ¿Bien? Ahí hay un interés evidentemente real. Sí. Héctor. Dime. Sí, lo que pasa es que queremos también conversar con el periodista, con Felipe Guerrero, a propósito de esta resolución sanitaria también. ¿Qué es lo que se comenta ya? Resolución sanitaria. Efectivamente, bueno, sí, mira, bastante controversia se ha generado acá, sobre todo en redes sociales. Bueno, bien es cierto, la mayoría está en contra de esta determinación de los padres. Hay otra minoría también que los apoya. Sin ir más lejos, hicimos una encuesta nosotros en nuestro portal soyosorno.cl, donde preguntamos a la gente si está de acuerdo con la determinación de estos padres. De ese universo, 567 votos dicen que no y 181 que sí. Por tanto, una tendencia que condena un poco esta actuar. Son preguntas como estas, que hasta dónde el Estado puede obligarte a decidir este tipo de cosas. Es parte del debate, pero sí se ha generado mucha controversia en la comunidad Osorno. Bueno, Felipe,
hace también un contrapunto con la declaración legítima también como papá de Héctor, que nos está hablando de primera fuente. Muchísimas gracias a ambos, porque además yo creo que es importante también tener conciencia de las implicancias legales frente a una circunstancia. A mí me gustaría preguntarle a Héctor una pregunta que ya le hizo Rodrigo y que quiero que conteste. No la puedo responder. La Corte Suprema estableció que tiene que vacunarse. Eso es una resolución judicial que, te cuento, yo creo que ya sabes, todos los chilenos tenemos que cumplir las resoluciones judiciales. ¿Qué vas a hacer frente a eso? ¿Vas a cumplir la resolución judicial de la Corte Suprema, que es obligatoria, por cierto? ¿O te atienes a las consecuencias? No voy a, en primera instancia no voy a obedecer el fallo en contra, ya porque lo considero inconstitucional, injusto e ilegal también, y pretendo acudir a la Corte Interamericana, ¿me entiendes? No quiero utilizar este recurso en realidad, quiero que esto se solucione internamente, ¿me entiendes? Es muy interesante el debate que plantean. Sí, claro que sí. Ustedes mismos podrían el día de mañana colocar ahí a dos especialistas hablando del tema y por supuesto que la gente saque sus propias. Porque esto lamentablemente siempre se le da el enfoque de una parte, que es la opinión de la mayoría y el favoritismo de la... Así es. Bueno, Héctor, querido, nosotros te agradecemos este contacto. La verdad que, como bien tú dices, esto deja también una puerta abierta para un debate que no deja de ser interesante. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, y también, mucha suerte. También queremos despedir a Felipe Guerrero. A Felipe Guerrero. Sí, quiero decir solo una cosa que me escribió una amiga mía, que me cuenta que su hija tampoco vacuna a su guagua, sino que ellos acuden a la medicina ayurveda, creo que es. Ayurvédica. Sí, y que francamente le ha ido estupendo con eso. O sea, también son cosas alternativas. Lo que se plantea ahí, hasta dónde el Estado puede intervenir. Son cosas distintas. Y además me parece que lo que plantea Héctor desde una lucidez gigantesca cuando dice, no, yo voy a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿A qué se arriesga? Me gustaría saber eso. O sea, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido que tomar casos en Chile de distinta índole. Sí. Estamos hablando del caso de las vacunas, caso de discriminación, matrimonio civil, en fin. O sea, algo está pasando, Daniel, con nuestro Poder Judicial, que en este tipo de casos hay que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, yo creo que no está cerrado este tema. Lo que pasa es que existe, o sea, nosotros como, y es bueno lo que tú dices, la nación chilena, como tenemos las instancias que tenemos hasta llegar a la Corte Suprema, ahí para. Perdón, pero esto es un decreto lo de las vacunas. No, es que da lo mismo. Perdona que voy a explicar. Una por una. El decreto es un decreto del Ministerio de Salud y el decreto tiene tanto poder como una ley. Cuidado con esas diferencias. La legislación, o sea, tienen distintas, están las leyes, están los decretos, están las resoluciones, todas tienen peso y todas te obligan, porque son al final normas que te obligan. Unas son emitidas por un poder del Estado y otras por otras, pero en el fondo de todas maneras te obligan como ciudadano a cumplirlas, aunque sea un decreto del Ministerio de Salud. No está pensado para andarte fregando, está pensado para mejorar la calidad y tengas mejor salud. Pero lo que preguntaba un poco José Antonio, que es muy interesante, acá tenemos distintas instancias, están los tribunales de primera instancia, están las cortes, la Corte de Arica, la Corte de Valdivia, etc. Y después tenemos la Corte Suprema, que es nuestro último poder, o sea, la última instancia en términos de una resolución. No hace mucho Chile aceptó que existe una corte que es suprapaís, que es la Corte Interamericana de Justicia. Y además nosotros podemos ir a la Haya por otros temas, que es supra, incluso mundial. O sea, supra-hiper. Ya. El tema es que, y aquí donde nosotros normalmente en Chile nos quedamos con lo que resuelva la Corte Suprema. Nos guste o no nos guste el fallo, digamos, porque es lo que nosotros llegamos hasta ahí. Pero podemos apelar. Pero la Corte Suprema es para, la Corte Interamericana de Justicia es para algunos temas. No puedes ir por un tema comercial o no. Algunos temas tú no puedes llevar a la Corte Interamericana de Justicia. Por ejemplo, en este tema, él piensa llevarlo por un tema de derechos humanos. Y va a decir, el derecho humano de mi hijo a que no lo vacunen. Pero espérate. Y va a tener que resolverlo la Corte Interamericana de Justicia.